Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Himai Seikatsu volumen 8 parte 3. Abril de 1921, miércoles. Ayaces aquí. Definitivamente hay clases que me dan más sueño que otras. En esta época del año hacía un tiempo estupendo, la cálida luz del sol entraba por la segunda ventana de la fila, haciendo que el aula brillante, casi demasiado. El borde de las cortinas enrollables se mecía suavemente con la brisa de las ventanas. Ligeramente abiertas. Ligeramente abiertas. Las condiciones eran perfectas para una siesta después de comer. Aunque no estuviera cerca de la ventana me daba sueño. Además, era justo después de una agotadora clase de educación física en cuarto periodo. Peor aún, la clase en la que estaba, Historia de Japón, C. Me daba bien, así que bajé la guardia. Abrumada por la somnolencia, me encontré repitiendo inconscientemente el rítmico remo de un barco en mi cabeza mientras dormía. La representante de la clase, que se sentaba a mi lado, fue llamada por el profesor, raspó el respaldo de su silla cuando se levantó, probablemente para despertarme. Afortunadamente, conseguí mantener los ojos abiertos durante el resto de la clase, pero claramente estoy más ausente que de costumbre. Es la primera vez que me duermo en clase desde que entré en el instituto. He metido la pata. Miro a mi compañera de clase. Ella también me mira y se lleva el dedo a la boca. Me asusté y me limpié la boca a toda prisa, se había dado cuenta. Movió los labios para formar la palabra lie. Uf. Así que se dio cuenta de que me había dormido. Doy las gracias y miro en dirección a la profesora. Luego me volví hacia la pizarra. Nunca pensé que llegaría el día en que recibiría ayuda de otras personas. He hecho todo lo que he podido para mantenerme firme, para no mostrar ninguna debilidad, pero ahora sé. Derrumbaba con tanta facilidad. ¿Qué diablos me pasa últimamente? Cuando terminó la clase, tuvimos un breve descanso de 10 minutos antes de que empezara la siguiente. En realidad, no había tiempo para hacer nada más que prepararse para la clase siguiente. Aún así, mis compañeros se agolparon alrededor de la alegre delegada de clase y estuvieron charlando todo el rato. Como era la persona que estaba sentado a su lado, inevitablemente me vi envuelta en ella. Bueno, para ser justos, la delegada de clase no me obligó a hablar con ella, así que me limité a escuchar con media oreja. Pero había algunos compañeros en el grupo que insistían bastante en intentar hablar conmigo. El mayor cambio en mi tercer año es cómo afronto ahora estas situaciones. Quería aprender de las buenas habilidades sociales de Asamura-kun en el trabajo. Si pienso en esto como una práctica para el servicio al cliente, no puedo simplemente ignorarlos. Pero hoy me siento triste. Y solo quiero que me dejen en paz. Si Maya estuviera aquí, entendería la situación y me dejaría mi espacio, pero es una tontería esperar que los demás tengan ese nivel de consideración. Con una sonrisa falsa en las mejillas, logré pasar el recreo. Cuando terminaron las clases, me sentía mentalmente agotada. Y todavía tenía un turno en el trabajo. Las cosas no mejoraron cuando llegué al trabajo. Yomiuri-san estaba libre hoy debido a la búsqueda de empleo y Asamura-kun y yo fuimos asignados juntos. Tal vez porque casi había llegado tarde y me sentía apurada, el trabajo de ese día fue un desastre. Cometí un montón de errores que normalmente no cometería. Por ejemplo, cuando fui a reponer libros en las estanterías, casi los pongo en la estantería equivocada. Incluso si sé en la misma sección, los mangas dirigidos a hombres o mujeres eran diferentes. ¿Cómo explicaba? Asamura, si en la portada solo hay chicas guapas, es para hombres, y si solo hay chicos guapos, es para mujeres. Había excepciones, por supuesto, pero esa era la tendencia general que tenía que tener en cuenta.
que tenía que tener en cuenta. Pero también me advirtió de que si había un chico guapo en lugar de un chico genial y viceversa, podía ir en cualquier dirección. La verdad es que no lo entendí, pero, al parecer, así son las cosas, y casi olvido la lección. Además, estuve a punto de equivocarme al dar el cambio a los clientes y me equivoqué al doblar las tapas de los libros. No fueron errores fatales ni mucho menos, pero sabía que algo iba mal y tenía que hacer algo al respecto. Así que le pregunté al encargado si podía ir al baño. Mi objetivo era lavarme la cara para solucionar mi falta de concentración. Me salpiqué la cara con agua fría y comprobé mi aspecto en el espejo del lavabo. Mis ojos parecían un poco hinchados, pero probablemente se debía a que me quedé dormida a una hora extraña y me desperté temprano. No había dormido lo suficiente, así que mi falta de concentración podía deberse a la privación de sueño. Como hoy no me he maquillado mucho, no tenía que pasar por la molestia de rehacerlo. Sí. Fuera una adulta trabajadora o como Yomiuri-san, habría tenido que arreglármelas como es debido. Cuando le dije al director que había vuelto, me pidió que le dijera a Samura-kun que fuera al almacén. Le encontré en el descanso tomando té en la oficina y le transmití el mensaje. Mientras estaba allí tuve la oportunidad de disculparme con él por haberme quedado dormido anoche, pero me sentí increíblemente incómoda. En el momento en que el mensaje fue transmitido prácticamente salí corriendo de la habitación. Incluso de camino a casa después del trabajo, no pude encontrar las palabras adecuadas para decírselo. El sentimiento sombrío seguía aferrándose a mí. Mi bolígrafo se detuvo en la página cuando oí «está listo» desde el otro lado de mi puerta. «Ya voy». Volví a llamar y marqué el lugar en mi cuaderno donde había estado resumiendo mis apuntes de clase. Hoy tampoco he avanzado mucho. Estudiar después de terminar el trabajo y volver a casa solo es posible porque nuestra familia se turnaba para hacer la cena. Lo agradezco, pero también me siento un poco culpable. Tenía la intención de hacer todo por mi cuenta. Nada más entrar en el comedor, el aroma me hace cosquillas en la nariz. ¡Qué bien huele! ¿Has hecho curry? Asamura-kun me explicó que mi mamá había hecho nikujaga, y él usó las sobras para él. Curry. Añadió verduras al microondas y lo convirtió en un curry de verduras. El Asamura-kun de hace un año nunca podría haber hecho algo así. Porque yo sabía que él y mi padrastro comprarían comidas precocinadas o pedirían comida a domicilio antes de que mi madre y yo nos mudáramos. Ahora que lo pienso, Asamura-kun ni siquiera sabía cómo marinar la carne. En ese entonces. Considerando su progreso, estoy realmente impresionada. Pero él estaba preocupado de que su curry a base de sobras pudiera ser visto como perezoso. Yo no lo creo, personalmente. Sí. El curry de Asamura-kun era considerado perezoso, entonces lo que yo cocinaba todos los días también lo sería. No pretendía alabarle, pero como me puse un poco animado, la cara de Asamura-kun pareció relajarse un poco. Me sentí aliviada. Nos sentamos y empezamos a comer. Asamura-kun dijo que podría estar un poco picante, y tenía razón. Yo prefería menos picante. Normalmente. Pero me he sentido bastante desanimado desde esta mañana y el picante. Sorprendentemente no me molestó demasiado. Mientras comíamos, por fin pudimos hablar largo y tendido. Nos dimos cuenta de que últimamente teníamos preocupaciones similares. No solo sobre la universidad, pero lo que venía después de eso también. Hasta hace poco, solo teníamos vagas ideas sobre lo que queríamos hacer en el futuro. Queríamos hacer en el futuro. Pero los últimos 6 meses habían encendido un fuego bajo nosotros y nuestros planes exigían más reflexión. Sinceramente, no sé qué trabajo me convendría. Las palabras de Asamura-kun me recordaron la charla con mi madre.
Intenté aliviar su preocupación contándole lo que ella me había dicho. Cuando le mencioné que no creía que fuera a ser buena en atención al cliente, me dijo que ella tampoco creía que lo fuera a mi edad. Intenté transmitirle ese mensaje a Samura-kun, con la esperanza de que le animara. Sabía muy bien lo duro que había estado trabajando. Desde que mi madre y yo nos mudamos con mi padrastro y Samura-kun, han intentado adaptar sus normas y costumbres familiares a nosotras para que estuviéramos lo más cómodos posible. Eso incluía cocinar, no me parecía tan mal tener que depender de las entregas de comida y de las comidas precocinadas. Podría ser más rentable para las personas que viven solas en determinadas circunstancias. Si alguien tiene la suerte de contar con conocimientos y utensilios de cocina transmitidos de generación en generación en su familia, puede resultar bastante barato. Pero para la gente no tan afortunada, empezar desde cero podría ser caro. Sobre todo, al cerebro humano no le gustaban mucho los cambios. El padrastro y Samura-kun se habían adaptado a nosotras a pesar de todo, y yo no estoy más que agradecida. Samura-kun incluso nos ha preparado la cena él solo. También había encontrado música para ayudarme a concentrarme mientras estudio y había ideado estrategias para que pueda superar los exámenes de literatura moderna japonesa. Si Samura-kun estaba ansioso por su futuro, yo lo estaba aún más. No hay por qué tener prisa, me había dicho mi madre. No sé qué trabajo me convendría. Después de darle las gracias por la comida y retirarme a mi habitación, susurré en mi corazón. Yo siento lo mismo. Primero me bañé después de cenar. Mientras me secaba el pelo, extendí una revista de moda sobre mi regazo y la hojeé. Cuando tenía el pelo corto se me secaba rápido, pero ahora que casi lo tengo a su longitud original, tarda mucho más. Es casi imposible estudiar con el pelo mojado. El secador hacía demasiado ruido para ver vídeos o escuchar música, y leer era mi única opción, ya fuera una revista o un libro de vocabulario. Cuando terminé de secarme el pelo, mi padrastro ya había vuelto a casa. Le grité, «Bienvenido a casa», cuando abrió la puerta y asomó la cara. Samura-kun empezó a calentarle curry. Me ofrecí a ayudar, pero como era de esperar, insistió en que podía hacerlo por su cuenta y me fui a mi habitación a estudiar. Me puse ropa de abrigo para no resfriarme y abrí el cuaderno para estudiar mi asignatura más floja, el japonés. Continué donde lo había dejado ayer y me puse a resolver algunos problemas. El zumbido del aire acondicionado que había sido ahogado por mi lofi y pop estaba en mis oídos de nuevo. Mierda, me quedé dormida. Los auriculares se me habían caído y tenía la cara pegada al escritorio, miro el reloj y veo que son más de las 12. Como mi concentración ya se estaba desvaneciendo, sería ineficaz intentar seguir adelante. Ahora, ni siquiera había terminado la mitad de los problemas del cuaderno. Me rindo. Me voy a la cama. Tenía sed, me quité los auriculares y sacudí la cabeza enérgicamente una vez, abrí la puerta que daba a la cocina. Sobresaltada, me detuve en seco. Había alguien en el comedor, Samura-kun. Estaba bebiendo un líquido marrón de un vaso, seguramente té. Me pareció que tenía buena pinta y decidí tomar un poco yo también. Pasé junto a él, abrí la nevera y me serví un vaso del té frío. Me senté a su lado y empecé a beber, copiando sus sorbos. ¿Te esfuerzas mucho a estas horas de la noche, eh? Me dio un vuelco el corazón cuando las palabras salieron de su boca. Sí. Murmuré una respuesta positiva, pero la verdad es que me quedé dormida y me sentí culpable por ello. Incluso con sus propios problemas, Samura-kun sigue preocupado por mí. Aproveché su amabilidad y le confesé que últimamente me costaba concentrarme en los estudios. Me dijo que él había tenido el mismo problema, que le costaba concentrarse a pesar de ser estudiante de tercer año.
resulta que los dos hemos tenido las mismas preocupaciones sin darnos cuenta. Es un poco sorprendente que llevemos casi un mes en tercero y no hayamos compartido nuestros problemas hasta ahora. Tal vez es porque no hemos hablado mucho últimamente. No hemos hablado. No nos hemos cogido de la mano. Y, lo que es más importante, no hemos sentido el calor del cuerpo del otro. Nuestro abrazo en el puente colgante de Palawan Beach parece ahora un sueño lejano. Por eso, anoche, sentir el calor del otro había sido tan reconfortante y habíamos caído en un sueño dichoso. Nos miramos, dejamos el té de cebada y tendimos la mano para cerrar la brecha que nos separaba. Pero nuestras manos se detienen a medio camino, flotando en el aire. En el fondo de mi mente está el miedo de lo que podría pasar si sigo adelante y lo toco. ¿Deberíamos dormir bien? No. Aparté de mi cabeza los pensamientos de lo que podría haber sido. Intenté no pensar en que el calor que debía sentir en mis brazos se me estaba escapando. Ambos retiramos nuestras manos. Lavé mi taza, me despedí y volví a mi habitación. Me metí en la cama, apagué la luz y cerré los ojos. Pero la somnolencia que me invadía tan fácilmente cuando estudiaba antes no volvió. No. Podía evitar imaginarme qué habría pasado si nos hubiéramos cogido de la mano, y no pude dormir. Me pasé la noche mirando la luz del techo que brillaba débilmente. Mayo de 2020, jueves. Asamura, Utah. Casi han pasado 2 meses desde que me convertí en estudiante de tercer curso. Subí las escaleras hacia mi ya familiar aula. El cielo de mayo que se veía desde la ventana del rellano era claro y azul. La luz entraba a raudales las escaleras cubiertas de linóleo. Buenos días, Asamura, ya voy. Yaasida me adelantó dando 2 pasos a la vez y bordeando el rellano, continuando escaleras arriba. Buenos días, grité a su espalda mientras desaparecía de mi vista. La misma escena se había repetido innumerables veces desde que empecé tercer curso. Las caras de las personas con las que me cruzaba también se me habían hecho familiares. Cuando dejé de fijarme en el número de escaleras que subía. La rutina transformaba el paisaje en lo mundano. Entrar por la puerta del colegio por la mañana, pasar por el pasillo de entrada y dirigirme a mi clase era el epítome de la rutina. Los animales se acostumbran a estímulos repetidos y dejan de reaccionar ante ellos. Esta reacción se llama habituación. El cerebro no intenta recordar la información segura y familiar como si fuera nueva. Usted solo se da cuenta de algo familiar cuando ha sido sustituido. Mientras subía las escaleras, me miraba los pies. Intenté recordar cada día que había dado. Cada paso. Pero, de repente mis pies se pararon en seco. Lo primero que me vino a la mente fue cuando Ayase-san y yo pasamos la noche abrazados. Al día siguiente, discutimos nuestros pensamientos sobre el futuro. No puedo recordar nada más. Suspiré internamente mientras miraba mis pies inmóviles, ya había pasado un mes desde entonces. El tiempo parecía pasar tan rápido. Acabo de convertirme en estudiante de tercer curso y ya ha pasado otro mes, pero la razón por la que siento que el tiempo pasa tan rápido es obvia. No ha habido ningún cambio significativo en mis relaciones, Ayase-san incluida. Los días pasan sin que ocurra nada particularmente digno de mención, como estas mañanas en las escaleras. Antes de que me diera cuenta, la semana de vacaciones de mayo, la Golden Week, había terminado. ¿Qué he estado haciendo? Pues estudiar. Estoy en tercero de bachillerato. Si quiero apuntar a una universidad con vistas al futuro, es un momento en el que no puedo permitirme holgazanear. En comparación con mi segundo año, he aumentado mi tiempo de estudio para los exámenes. También estudio pensando en los parciales. Para ser sincero, estoy ocupado, demasiado ocupado. Aparte del trabajo escolar y las necesidades diarias como comer, bañarme y dormir,
mis únicos recuerdos son de estar encorvado sobre mi escritorio con libros extendidos ante mí. Eso está bien, pero el problema es que sigo sin sentir que he pasado suficiente tiempo estudiando, no importa cuánto tiempo le dedique. No hay sensación de logro. Creo que es un poco extraño. Estudiar antes de un examen no tiene nada de especial, ya que lo he hecho infinidad de veces. En todo caso, debería haber puesto más empeño en motivarme que de costumbre, para poder ganar confianza de cara a mi futuro. Entonces, ¿por qué no puedo deshacerme de esta sensación de inquietud? Sacudí ligeramente la cabeza para disipar mis pensamientos negativos. Todo saldrá bien. He estudiado mucho. Hago todo lo que puedo, llevo estudiando desde segundo año, no hay forma de que tropiece aquí. Hoy empezaban los parciales. De todos modos, no tengo tiempo para estar aquí preocupándome. Debería estar corriendo a clase para meterme desesperadamente el material del examen en el cerebro en mi pupitre. Me apresuré a la clase para prepararme para los exámenes parciales. Pero, a pesar de mi determinación, mis pensamientos seguían embotados y confusos cuando empezó el examen. Durante el examen, no podía deshacerme de la sensación de niebla en mi cerebro y perdí la concentración. Cuanto más me asustaba, menos entendía las preguntas que tenía delante. A medida que aumentaba mi frustración, el tiempo que quedaba para el examen iba disminuyendo. ¿Qué me está pasando? Es casi la hora de cenar. Estoy en la cocina. Hoy me toca cocinar a mí. Durante nuestro periodo de exámenes, no tuve ningún turno en el trabajo, así que solo Ayase-san y yo estuvimos en casa. Pero, apenas nos vimos ya que ambos hemos estado encerrados en nuestras habitaciones, estudiando. Vivimos en la misma casa, estamos en el mismo curso, en la misma clase, y estamos haciendo los mismos exámenes, así que sería más eficaz que nos ayudáramos mutuamente con las asignaturas difíciles. Pero al mismo tiempo, la parte racional de mi cerebro decía, no. Eso es imposible. Es obvio que he estado demasiado distraído para concentrarme en estudiar. Quiero tocarla. Quiero sentir su calor, constantemente lucho contra esos impulsos, todo porque la encuentro tan malditamente atractiva. En esta línea, se llevó a cabo un experimento con teléfonos inteligentes. Participantes con capacidades académicas similares fueron divididos en varios grupos con sus smartphones colocados en distintas posiciones para resolver tareas que requerían concentración. El grupo A tenía el teléfono sobre el escritorio, el grupo B lo tenía en el bolso y el grupo C lo tenía en la habitación de al lado. Como resultado, el grupo con el teléfono en el escritorio obtuvo los peores resultados, mientras que el grupo con el teléfono en la habitación de al lado obtuvo los mejores. Los datos del experimento mostraron claramente que si hay una tarea en la que concentrarse, tener un smartphone al alcance de la mano distrae. Aunque intentes no pensar en ello conscientemente, el acto de no pensar en ello consume energía cerebral. Al parecer, se necesita energía incluso para no pensar. En pocas palabras, Ayase-san es como un smartphone. Espera, eso ahora no importa. Estaba tan perdido en mis pensamientos que casi quemó el contenido de la sartén. Me apresuré a apagar la estufa y mientras emplataba, Ayase-san asomó la cabeza desde su habitación. ¿Caballa? Sí. Probé a marinarla en salsa de miso. En la red me enteré de que comer pescado azul como la caballa era bueno para aumentar la concentración, ya que contenía mucho DHA. Ayase se llevó la mano a la boca como si acabara de darse cuenta de algo. Ah. Sus ojos parecían sugerir que quería decir algo, pero como no dijo nada, hablé en su lugar. ¿No te gusta? No, de hecho estaba pensando que quería probarlo. Me alegro de oírlo. Gracias por hacerla. De nada. No creo que lo haya estropeado, espero.
Seguí la receta, así que debería haber salido bien, parecía bastante presentable, al menos. También tuve en cuenta el consejo de Ayase-san a mi viejo y traté de condimentado más ligeramente. Nos sentamos a la mesa uno frente al otro, juntamos las manos y dijimos, vamos a comer. Partí el pescado blanco marinado en salsa de miso con los palillos y me lo metí en la boca con arroz. El aroma dulce y salado me hizo cosquillas en la nariz mientras se elevaba el vapor, y el suave sabor se extendió suavemente en mi lengua. Resultó bastante bueno. Ayase-san también dijo que estaba delicioso, pero parecía un poco decaída, y eso me hizo preocupado. ¿Te sientes mal? No, estoy bien. Mientras decía eso, sus palillos comenzaron a moverse de nuevo, parecía que había recordado algo, incapaz de presionar para obtener más detalles, me industriosamente movido. Mi palillos de la misma manera. Seguimos comiendo en silencio. Después de ocuparnos de los platos, intercambiamos un espontáneo, bueno, pues, y, sí. Antes de retirarnos a nuestras respectivas habitaciones. Hora de seguir estudiando. Extendí mi cuaderno sobre el escritorio. Al final, no pude sacar el tema del examen de hoy con Ayase-san. Si le pregunto cómo se siente sobre el examen, tendré que responder la misma pregunta yo mismo. Sería difícil decir que fue perfecto, pero también sería deshonesto mentirle en este momento. Además, sería una situación insoportable cuando salieran los resultados del examen. Antes de los exámenes, Ayase-san y yo acordamos no tocarnos como hacen las parejas para concentrarnos en nuestros exámenes para concentrarnos en nuestros exámenes. Por eso, teníamos que conseguir buenos resultados. Es hora de bajar la cabeza. Si no puedo obtener buenos resultados, no me sentiré seguro en absoluto, y si descuido lo que debería hacer, no puedo esperar tener momentos felices con Ayase-san en el futuro. Lo entiendo. Pero, la realidad es que terminé el primer día de exámenes falto de concentración de todos modos. Entonces, junto con mis frustraciones sobre la situación, otra preocupación levantó su cabeza fea. Los sentimientos de Ayase-san. A juzgar por sus expresiones y su comportamiento, parecía la misma de siempre. Estaba calmada y serena, como de costumbre. Hubo momentos en que las cosas se sintieron incómodas, pero eso es, probablemente porque yo no estoy actuando normalmente, también. Podría haber sido porque yo estaba haciéndola sentir ansiosa. No es como si leyera la mente, así que no pude descifrar los sentimientos de Ayase-san. Desde que hemos estado evitando tocarnos, extrañamente, siento que la distancia emocional entre nosotros también ha crecido. Bip, bip, bip. Me apresuré a levantar la vista. Era la alarma que había puesto. La técnica Pomodoro es un método de estudio que consiste en dividir el tiempo en partes para mejorar la concentración. Programo la alarma para que suene cada 25 minutos. Un bloque consistía en 25 minutos de estudio y un descanso de 5 minutos. Volví a bajar los ojos al cuaderno, no había avanzado nada. Una vez más, empleé el tiempo que debería haber utilizado para estudiar pensando en cosas para las que no había respuestas. Esto no puede seguir así. Pero no se me ocurre ninguna solución. Supongo que es cierto que se necesita energía cerebral para no pensar deliberadamente en algo. Y mucha, por lo visto. De alguna manera, tengo que empujar las cosas que me angustian tan lejos en el fondo de mí cerebro que no pueda alcanzarlas. Pero, para mí, Ayase-san el smartphone siempre está al alcance de la mano cuando llego a casa, en la misma clase en el colegio, e incluso en el trabajo. Últimamente, se ha hecho un hueco en mi cabeza. Me decepcionó un poco que estuviéramos en clases diferentes durante nuestro segundo año. Pero nunca pensé que estar en la misma clase nos llevaría a la situación actual. Si algo nos preocupaba, debíamos hablarlo. En este momento me siento ansioso, pero ¿cuál
¿Es la verdadera razón? Así es como debería haber establecido una relación con ella. Pero si hablamos de ello y el resultado no es bueno, no puedo ni imaginar lo que me pasaría. Me pasaría. Antes del año pasado, cuando Ayase-san se convirtió en mi hermanastra, nunca podría haber imaginado estar en ese tipo de estado. Me siento patético, constantemente tironeado de un lado a otro por nuevas emociones. Creí que si tenía confianza podría pensar en una solución, pero como no tengo ninguna, y no puedo resolverlo, no puedo ganar confianza. Es un ciclo terrible. Nuestro acuerdo se tambalea. Nuestra vida como hermanastro y hermanastra parecía débil y pasajera, como una burbuja en la superficie del agua, a punto de desaparecer. Si incluso sugerir empezar un diálogo con Ayase-san me hacía sentir ansioso, ¿cómo demonios íbamos a ajustar nuestra relación? La alarma volvió a sonar. No puedo seguir así. Mayo de 2020, jueves. Ayase-saki. A la señal de empezar el examen, le di la vuelta a la hoja. Primero escribí mi clase y mi nombre. Luego, miré la hoja de preguntas. Hacía tiempo que no tenía la sensación de que todo lo que había construido se desmoronaba a mi alrededor. Tal vez no desde la escuela primaria, cuando no había descubierto un método de estudio que se adaptara a mí. Me pregunto si el método de estudio que más me conviene cambiará con la edad, como mis papilas gustativas. Pero ahora no es el momento de escapar de la realidad, ¿verdad? He dedicado mi tiempo, bueno, para ser exactos, más tiempo a estudiar. Incluso he dejado la cocina, por lo general mi responsabilidad, por una rotación para que yo pudiera pasar más tiempo a estudiar. Pero si no podía concentrarme, no podía obtener buenos resultados, y si no podía obtener buenos resultados, no me lo perdonaría. La culpa no es del método de estudio, sino mía. He pasado mucho tiempo estudiando. Sin embargo, los estudios que he hecho, los contenidos que creía haber memorizado, se me escapa de las manos como arena. No podía captar las preguntas ni siquiera después de leerlas, como si estuviera masticando esa arena. ¿Por qué?, grité internamente. Mi frustración se convirtió en pánico, y al ver que la punta de mi portaminas temblaba en mi mano, contuve la respiración. Cerré los ojos. Inhalé lentamente y luego exhalé. Necesito mantener la calma. Calmarme. Tengo que dar lo mejor de mí. Pero por mucho que intentara motivarme, la arena seguía filtrándose. Cuando aún quedaban espacios en blanco en mi hoja de respuestas, una campanada despiadada señaló el final del examen. Esa noche. Asamura-kun es increíble, pensé mientras me metía en la boca un bocado de la caballa marinada en miso que había preparado. La ligera dulzura del miso se sentía como un pedacito de la amabilidad de bondad de Asamura-kun hacia mí. La caballa era rica en DHA, que era bueno para la función cerebral. Aunque habíamos estado hablando de que nuestra concentración no era buena desde que nos convertimos en tercero, no había pensado en la relación con la cocina. La elección de la caballa era probablemente su manera de tratar de compensar nuestra falta de concentración. Y cuando vi la caballa marinada con miso emplatada sobre la mesa, solté un involuntario. Ah. Pero no puedo sacar el tema porque me siento culpable. Si lo hago, me imagino que la conversación inevitablemente giraría en torno a cómo fue el examen de hoy. Encima de eso, estaba la culpa por no haber puesto suficiente esfuerzo en cocinar para él en el pasado. Un cocinero experto estaría horrorizado. Así que acabé mostrándome fría con Asamura-kun. Intenté mirarlo a escondidas a través de la mesa sin que se diera cuenta. No podía leer lo que pensaba por su expresión mientras comía en silencio. Me pregunto qué pensará de mí ahora. La idea me asustó. Estábamos solos y no tenía por qué importarnos lo que los demás pensaran de nosotros, pero no sabía qué tipo de conversación mantener. No hace mucho
Solíamos compartir hasta los detalles más triviales que ocurrían en nuestra vida cotidiana. ¿O soy solo yo la que se siente incómoda? Ya ni siquiera podía saborear la deliciosa caballa. Hemos evitado actuar como una pareja durante los exámenes. Yo misma lo había pedido, y Asamura-kun había accedido sin rechistar. Y sin embargo, porque ya no intentaba tocarme, incluso perdí la confianza en el hecho de que él me dijo que yo le gustaba. Tengo dudas sobre si la persona que tengo delante todavía tiene sentimientos por mí. Tal vez él no quiera tocarme tanto como yo a él. Pero si lo desea tanto como yo en este momento, cuando está tan cerca de mí, habría hecho algo. Espera, ¿qué fue eso? ¿Ayase-san? ¿Te sientes mal? No, estoy bien. Rápidamente sacudí mi cabeza. De alguna manera me las arreglé para recoger la caballa con mis palillos y me la metí en la boca. Ya ni siquiera podía saborearla, pero moví desesperadamente los palillos y la boca. Él estaba preocupado por mí, pero yo fingía estar bien, no quería que viera a través de los pensamientos que acababan de cruzar mi mente. Me estremecí internamente cuando me di cuenta del tipo de pensamientos que he estado teniendo. Si rompiera su promesa y me abrazara a la fuerza. No, ¿en qué estaba pensando? Mi visión pareció oscurecerse como si mis ojos hubieran sido cubiertos por un velo. Siento asco de mis propios pensamientos. Me hacen sentir enferma, me he dado cuenta por mí misma. Deseo tanto su calor y parece que no quiero admitirlo. La razón no es difícil de imaginar. Si él me toca primero, no tendré que romper la promesa de no actuar como una pareja durante los exámenes. Si lo hace él, no tendré que pensar que soy débil de voluntad, quiero borrar el sentimiento desesperado de desearle, quiero una mente estable, pero si me abrazara, probablemente encontraría consuelo como la noche que nos dormimos juntos. Entonces, podré concentrarme cuando estudie. Cuando pensé en eso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Ni siquiera puedo controlarme sin depender de Asamura-kun? Si eso es cierto, ¿cuál es la diferencia entre mi padre biológico y yo, que no podía controlarse? ¿Y descargaba sus frustraciones con mi madre? No he intentado siempre usar la razón en lugar de ceder a mis impulsos. No debería depender tanto de los demás. No debería volverme demasiado exigente y dudar de que le gusto. No quiero convertirme en la versión de mí misma que odio. Me traía a la fuerza mis pensamientos vergonzosos junto con la comida que tenía en la boca. Junio 1, martes. Asamura Yuta. El aula era mucho más luminosa. Desde junio, nos despojamos de nuestras chaquetas de color oscuro en favor de uniformes de colores más claros. También ha empezado a hacer calor, y hoy hacía un calor como para estar bajo el sol, así que las ventanas del aula abiertas de par en par desde por la mañana. Una estación para levantar el ánimo. Lo cual fue todo lo contrario para nosotros los de tercer año del Instituto Suisei ese día, ya que tuvimos que lidiar con un tiempo sombrío, más bien nublado, y con la probabilidad de que lloviera también. Era la hora del autoestudio después de clase, y toda la clase estaba animada. El tono de la conversación era una mezcla de alegría y tristeza, y nuestro profesor, que normalmente gritaba a la clase por ser ruidosa, no hacía ningún esfuerzo por calmarla. No es de extrañar, pensé mientras miraba la copia impresa que tenía delante, mis resultados de los parciales. Ya conozco las notas de cada asignatura gracias a las hojas de respuestas devueltas por los profesores. Lo que tenía en la mano era un boletín de notas que resumía los resultados de todas las asignaturas. Incluía clasificaciones, puntuaciones medias e incluso la puntuación normalizada interna de toda la escuela. En resumen, me estaba mirando en un espejo que reflejaba mi capacidad académica. Miré los números, mi media personal era de unos 74 puntos. Había bajado
No estaba mal en comparación con el resto del curso, pero mi nota había bajado mucho. Desde los últimos exámenes. El año pasado no me habría importado demasiado, pero este año era diferente, los exámenes de ingreso se acercaban. Los demás alumnos también lo sabían y se habían puesto a estudiar, así que, naturalmente, la media general también había subido. Que mi rendimiento baje en un momento así es un problema grave. El hecho de que mi clasificación no haya bajado no me ha levantado mucho el ánimo. Después de mi charla con Yomiuri-senpai, pensé ingenuamente que me apuntaría a una buena universidad para tener un abanico más amplio de opciones para mi futuro, pero a este paso eso podría ser solo una ilusión. Sobre todo, no puedo estar orgulloso, no delante de mis padres ni de Ayase-san. Llevado por la frustración, miré a Ayase-san para comprobar lo bien que lo había hecho, pero no podía leer nada de su perfil, puede que lo hiciera bien, o puede que no cambiara nada. Mirando alrededor de la clase, parecía que todo el mundo se sentía un poco deprimido. Incluso aquellos cuyas notas habían mejorado. El mero hecho de recibir los resultados de los parciales era un duro recordatorio de que todos éramos examinados. Así que incluso si la cara de Ayase-san parecía sombría, era demasiado difícil averiguarlo. ¿Qué estaba sintiendo realmente? Sin embargo, parecía un poco preocupada. Tal vez ella está en el mismo barco también. ¿En qué estoy pensando? No importa cuáles sean los resultados de Ayase-san, no cambiará mi patética media personal. Sin embargo, alimentado por mi propia ansiedad, me encontré observando el comportamiento de Ayase-san para ver si se sentía mal por sus resultados. Es casi como si esperara que sus resultados hubieran bajado como los míos. Soy lo peor, un lapsus momentáneo de juicio o no, esperar que Ayase-san no lo haya hecho bien solo para hacerme sentir mejor es despreciable. Además, es buena autodidacta, es muy probable que haya mejorado su rango, no que haya bajado, puede que solo esté ocultando su alegría por consideración a sus otros compañeros. Imaginar eso no hace más que aumentar mi indescriptible ansiedad. Quiero cambiar de algún modo mi mentalidad y mejorar mis notas. Estaría bien que hubiera algún tipo de catalizador para hacerlo. Sin un catalizador, puede que mi concentración no vuelva a la normalidad. El autoestudio terminó y mis compañeros abandonaron la clase. Ayase-san me miró antes de marcharse también. Mientras tanto, Yasuda ya había desaparecido. Los miembros del club deportivo de tercer año normalmente abandonaban en junio y pasaban el testigo a sus menores o como Yasuda, se esforzaban más en el tramo final. Me vino a la cabeza Maru, si estuviera conmigo, estaríamos hablando de los resultados de nuestros exámenes como siempre, pero este era el último verano para los miembros del club de béisbol de tercer año. Sería egoísta por mi parte molestarle con mis problemas. Maru y probablemente Shinjo en el club de tenis debían estar desbordados con las actividades del club y los estudios. No quiero molestarles. Me meto el boletín de notas en el bolso. No tiene mucho sentido lamentarse, los exámenes de ingreso llegarían tanto si me quejaba como si no. Si no cambiaba algo cuanto antes, mis notas seguirían bajando, eso lo sé. Es martes, después de clase. Normalmente estaría de camino al trabajo, pero, debido a los parciales, había dicho en la librería que me tomaría un descanso hasta hoy. He aprovechado ese tiempo para concentrarme en asistir a las clases preparatorias. Hoy también tengo clase. Así que me he montado en la bici y he ido a toda velocidad hasta allí. Con mi decepcionante boletín de notas aún fresco en mi mente, presté mucha atención a la conferencia de la preparatoria. Aunque pensé que mi concentración era mejor que de costumbre, todavía siento que no era lo suficientemente bueno. Cuando sonó el timbre que indicaba el final de la clase, empecé a pensar en una forma de cambiar mi mentalidad. Era el último día de clases preparatorias a las que asistía en lugar de trabajar. El tiempo de la esencia.
El catalizador que buscaba me llegó justo cuando salía de la escuela. Ya está, pensé en cuanto lo vi. Me detuve ante un tablón de anuncios cerca de la entrada y vi un folleto que me llamó la atención. Me llamó la atención. Escrito en negrita, el folleto decía, Campamento de estudio intensivo de verano. Al parecer, consistía en estudiar intensamente para los exámenes, sin tener que volver a casa. Por la noche. No recuerdo cuándo apareció el folleto por primera vez, pero el hecho de que me llamara la atención no era señal de que me preocupaba cómo iban mis estudios. Lo que realmente despertó mi interés fueron los 2 caracteres de concentración, superíndice 1. No me cabe duda de que mi falta de concentración es la razón de mis decepcionantes notas. De los parciales. Desde que Ayase-san y yo entramos en la misma clase, siempre estoy pendiente de ella. Aunque no ha pasado nada recientemente, mi mente está preocupada, y si estamos en el mismo lugar, la sigo con la mirada. Incluso cuando no estamos cara a cara en casa, solo saber que está en la habitación de al lado me distrae. No es culpa de Ayase-san. Pero, tengo miedo de que si continúo cerca de ella las cosas se descontrolen antes de que me dé cuenta. La verdadera cara de la ansiedad que siento por los resultados de mis parciales es obvia para mí en este punto. Necesito poner la fuente de mis ansiedades fuera del alcance de la mano, lo suficientemente lejos como para no tener que ser consciente de ello. Mientras miraba el folleto, pensé en mis planes para las vacaciones de verano. Pensaba. Reducir mis turnos en el trabajo, claramente, mis notas están bajando, y los exámenes de ingreso están a la vuelta de la esquina. Puedo aprovechar el tiempo para asistir a la escuela preparatoria. Ayase-san no es estudiante aquí, así que concentrarse no debería ser un problema, de hecho, hoy lo he demostrado un poco, pero económicamente no puedo permitirme más cursos. Con el trabajo en suspenso, mi bolsillo se apretará cada vez más. Probablemente seguiré asistiendo a las clases, pero será difícil pagar más. Debería usarla. ¿Sala de autoaprendizaje como Fujinami-san? Un momento, ¿no es terriblemente ineficaz salir a la estación de Shibuya bajo un sol abrasador, cansarse y luego intentar estudiar? Eso es lo que acabé pensando. Pero si las cosas siguen así, inevitablemente empezaré a pasar más tiempo en casa. ¿Entonces qué pasará? Pasaré más tiempo con Ayase-san, eso es lo que pasará. Nos veremos cuando nos levantemos por la mañana, mientras hacemos la comida, en el salón. Durante los descansos por la tarde, y en el comedor para cenar. Eso es malo. Tacha eso, no es malo. En realidad, me alegra, pero también por eso no me alegra. Si me siento así durante nuestra vida cotidiana, ¿qué pasará cuando empiecen las vacaciones de verano y estemos bajo el mismo techo las 24 horas del día? Cojo un folleto del campamento de verano del sobrepegado al tablón de anuncios. Por el bien de mi futuro con Ayase-san, quizá necesite poner deliberadamente cierta distancia entre nosotros durante un tiempo. Salí del edificio y, al mirar hacia arriba, vi que el cielo estaba cubierto de espesas nubes. El tiempo parecía estar empeorando, y el viento que rozaba mi piel se sentía húmedo. Olía a lluvia. Con determinación en el corazón, dejé atrás el instituto. Cuando estaba a punto de sacar mi bici del aparcamiento de bicicletas, vi que había recibido una notificación de Line en mi teléfono. Viejo. Abrí la aplicación y lo leí. Surgió una reunión urgente. Akiko-san arregló que Saki-chan tomara mi turno. Oh, está hablando de nuestra rotación de cocina. Es martes, así que se suponía que mi viejo iba a cocinar. Originalmente, yo tenía trabajo este día, así que, era su turno. Por eso pude asistir a la preparatoria, mi viejo sabía que yo llegaría tarde a casa, si necesitábamos cambiar, no teníamos más remedio que confiar en Akiko-san o en Ayase-san. Tal vez Akiko-san tenía algo más que hacer,
o Ayase-san accedió a tomar el relevo ya que los parciales habían terminado. Eso significaba que mi viejo llegaría tarde hoy también, y conociendo a Ayase-san, ella probablemente no cenaría hasta que yo llegara a casa. Debería apresurarme a casa y ayudar. Pensando eso, subí a mi bicicleta. Se me había levantado un poco el ánimo al haberme traído a casa el folleto de la preparatoria. Atravesé las calles de Shibuya pedaleando con fuerza en dirección a mi piso. Parecía que llegaría a casa antes de que empezara a llover. Mi predicción fue mitad acertada y mitad errónea. Cuando entré en el aparcamiento de nuestro piso y aparqué la moto, le envié a Ayase-san un mensaje Line para hacerle saber que estaba en casa. Ella no es de las que salen a divertirse. Solo los resultados de los exámenes, así que ya debería estar en casa. Recibí un mensaje casi instantáneo. Lo siento, aún no está listo. Por favor, espere un poco más. Me sorprendí porque pensé que Ayase-san no había tenido ningún plan en particular. Ella había dejado del aula antes que yo. Abrí la puerta de mi piso y grité, «Estoy en casa». No hubo respuesta, pero pude oír ruidos en la cocina. Cuando me asomé, Ayase-san estaba en pánico, cocinando la cena. «Oh, bienvenida a casa. Lo siento, voy un poco retrasada, lo tendré listo pronto». «No te estreses, te ayudaré». Tiré mi bolso en mi habitación, me cambié rápidamente de ropa y volví a la cocina. Me ofrecí a ayudar, pero solo hasta el punto de no sobrepasar mis límites. Desde que decidimos dividir nuestros papeles, acordamos no romper nuestro acuerdo en la medida de lo posible. Algunos podrían argumentar que la persona con las manos libres debería limitarse a hacer el trabajo, pero romper el sistema acordado podría ser arriesgado. La costumbre daba miedo. Una vez que recibías ayuda unas cuantas veces, empezabas a esperar más de ella, e incluso podías empezar a pensar que era cruel cuando no la recibías. Teníamos que ceñirnos al sistema que habíamos acordado, ya que nos preocupábamos los unos por los otros. Resumiendo, lo mejor era que Ayase-san, que había tomado el turno de mi viejo, cocinara, mientras yo me limitaba a actuar como su ayudante. Terminamos de hacer la cena y nos sentamos juntos. «Vamos a comer». Ayase-san y yo nos enfrentamos y juntamos nuestras manos. La cena fue un poco más tarde de lo habitual. En el menú había sopa de miso, oitasi superíndice 2 y aburaje superíndice 2 de espinacas, salmón al vapor y setas en mantequilla, y arroz con rábano encurtido. A primera vista, era difícil darse cuenta, pero los platos prácticamente brillaban por sus técnicas de ahorro de tiempo. Incluso yo podría no haberme dado cuenta si no hubiéramos estado trabajando juntos. Primero, me humedecí la boca con la sopa de miso. Dejé escapar un suspiro de alivio, pensé en por qué hacía eso incluso cuando el invierno ya había pasado. Quizá porque la sopa de miso estaba caliente. La sopa de miso llevaba algas wakame y superíndice 3 y cebollas de verdeo. El aroma del mar se extendió suavemente en mi boca. Delicioso. El alga wakame solo tenía que rehidratarse con agua, y las cebollas de verdeo estaban recién sacadas del congelador, así que no me costó mucho hacerlo. Ayase-san parecía preferir el uso de verduras frescas en la medida de lo posible, pero en este caso prefirió la comodidad al sabor. La idea era cortar las cebolletas, meterlas en una bolsa Ziploc y congelarlas para poder utilizarlas en cualquier momento. Aunque ligeramente diferentes de las verduras frescas me parecieron deliciosas. A continuación, extendí los palillos para coger algunos oitasi y aburaje. Mientras masticaba lentamente el tofu frito, el caldo hecho de una mezcla de dashi blanco y salsa de soja, salsa de soja, las espinacas también estaban suaves y deliciosas. El plato parecía bastante sencillo, pero la experiencia marcaba la diferencia. Ayase-san había echado oitasi de espinacas y aburaje precortados en una olla pequeña. Había añadido los condimentos a ojo y había apagado el fuego en el momento justo para dejarlo enfriar.
Decía que cuando los platos cocinados a fuego lento se enfriaban, los sabores se impregnaban. Yo habría tenido problemas para apagar el fuego en el momento justo, cuando los demás platos estaban listos y a una temperatura comestible. Ayase-san afirmó que era sencillo. Simplemente había echado todos los ingredientes juntos y listo, pero la gente con experiencia tiende a olvidar que su sentido común no es tan común para los demás. Dicho esto, este plato de salmón y champiñones con mantequilla era lo suficientemente sencillo como para que lo hiciera un cocinero de poca monta como yo. Desmenucé el salmón con los palillos y me lo llevé a la boca junto con algunas setas. El sabor de la salsa de soja y la mantequilla me llenó la boca. Mis palillos buscaron inmediatamente el arroz blanco. Las setas se llamaban bunasimeji. Me encanta como todavía puedo sentirlas fibras en ellos, incluso cuando están cocidos. El plato principal de hoy hace un gran trabajo como ladrón de arroz. Es sorprendente que un plato tan delicioso se pueda hacer en el microondas. Es cierto, la razón por la que he dicho que es tan sencillo de hacer incluso para mí es porque se hace en el microondas. Podría parecer que freír o asar eran más habituales en la cocina, pero hoy se trataba de conseguir la máxima eficiencia. Simplemente no eran necesarios. Además, hacer mucho más habría significado sobrepasar mi papel de ayudante. Rápido y fácil. Ese era el nombre del juego para la receta fácil de salmón al microondas y mantequilla de champiñones al vapor. Siempre me sorprende el repertorio de recetas de Ayase-san. Quería cocinar bien, pero también era realista sobre lo que podía hacer con el tiempo y los ingredientes de que disponía. Es muy típico de ella. Todo lo que hice fue seguir sus instrucciones y preparar los ingredientes durante el tiempo adecuado. Ayase-san los cortó y sazonó. Sin embargo, es de mi gusto. La cantidad justa de salinidad y riqueza. Como lo había afinado a mi gusto, a pesar de que nunca he sido exigente con la comida. Mientras comía el humeante arroz caliente, empecé a desear algo frío. Fue entonces cuando el rábano daikan en escabeche brilló. La textura crujiente era un agradable contraste con el arroz, añadiendo color y comodidad a la comida. La cocina de Ayase-san era realmente deliciosa, como siempre. Mientras disfrutaba de mi cena, Ayase-san de repente sacó un tema. Ha pasado casi un año, ¿verdad? Mis palillos se detuvieron. ¿De qué estaba hablando? Ah, cierto. Ha pasado tanto tiempo desde que nos conocimos y empezamos a vivir juntos. Para ser honesto, estaba un poco sorprendido entonces. Me imaginé que me tocaría una niña de primaria como hermanastra, pero resultó ser una chica de mi edad. Ah, sí, eso pasó, no. Ayase-san me lanzó una sonrisa irónica. Debe estar recordando la primera vez que nos vimos. No le gustaba que le hicieran fotos, así que solo había fotos de su primera infancia. Además, Akiko-san se había olvidado de mencionarlo, así que pensé que iba a tener una hermana mucho más joven. ¿Sabes? Estaba un poco preparada. ¿Preparada? Para vivir con alguien con quien no pudiera comunicarme, por eso me alegro de que fueras tú, Asamura-kun. Me alegro de que fuera alguien dispuesto a adaptarse el uno al otro. Soy yo quien debería decir eso. De repente me di cuenta de algo. No tengo grandes expectativas contigo, así que quiero que hagas lo mismo conmigo. Eso es lo que Ayase-san había dicho cuando nos conocimos. No esperar nada el uno del otro, e interactuar el uno con el otro bajo esa premisa, se supone. Que ese es nuestro entendimiento mutuo. Me di cuenta de que era lo mismo que el problema con nuestra rotación de cocina. Es precisamente porque no sobrepasamos los límites del otro que fuimos capaces de mantener el status quo. Pero por esa misma razón, una buena comunicación entre nosotros es clave. Así es como habíamos construido nuestra relación actual.
Es más que ridículo que nos las arregláramos para dividir nuestras tareas domésticas, pero no. Pudiéramos hablar de las cosas más importantes. Tal vez no me he estado comunicando con ella tanto como debería. Me siento así otra vez. Ayase-san, escucha, le dije, dejando suavemente el cuenco de arroz y los palillos. Entonces me desahogué sobre mis recientes frustraciones. Lo difícil que me resultaba concentrarme desde que íbamos a la misma clase, como no podía cambiar la situación por mucho que lo intentara. Como mis notas no mejoran. Y, lo más importante, como he estado apartando mis problemas e ignorándolos. Ayase-san también dejó de comer para escuchar. Después de escuchar hasta el final, lentamente abrió la boca para hablar. Ha sido lo mismo para mí, he estado luchando demasiado honestamente. Mis notas han bajado e incluso me he quedado dormido en clase. Me quedé de piedra, para ser sincero, no podía creer lo que oía. La perfectamente serena Ayase-san, fuera de casa al menos, se había quedado dormida en medio de clase. Yo tampoco intenté adaptarme a ti. No me di cuenta. No pude haberme dado cuenta. Mi mente estaba tan preocupada con mis propios problemas como para pensar en Ayase-san, no había notado que ella también estaba luchando. Pero, ¿sabes? Si hubiera sido yo hasta ayer, probablemente no hubiera sido capaz de adaptarme bien el uno al otro aunque lo intentáramos. En realidad, me contó lo que había pasado hoy. Después de clase, Ayase-san fue hasta la Universidad Femenina de Tsukinomiya y consultó a la profesora Kudou sobre su reciente bajón. Quiero que escuches lo que he aprendido, Asamura-kun. Luego, quiero que trabajemos juntos. ¿Podemos hacerlo? Habiendo preguntado eso, Ayase-san comenzó a relatar su conversación con la profesora Kudou. Hay una palabra que sigue apareciendo, codependencia. Junio 1, martes. Ayase-saki. Cuando volví a casa del colegio, miré al cielo a través de los huecos entre los edificios. Durante la clase, el cielo no era más que azul, pero ahora se habían colado unas nubes blancas. El sol estaba oculto y cuando el viento tocó mi piel me hizo estremecer. Me froté el brazo que sobresalía de mi camiseta de manga corta. Hace un poco de frío y me pregunto si lloverá. Cuando bajé la mirada me di cuenta de que había una grieta en la acera. Por alguna razón desconocida, me molestó, así que la pateé con mi mocasín. ¡Ay! La verdad es que duele. Vaya. ¿Qué estoy haciendo? Murmuré para mí mismo, pero las palabras fueron arrebatadas por el viento antes de que alguien pudiera oírlas. Me dirigí a casa por las concurridas calles cercanas a la estación de Shibuya, sintiéndome derrotada. Hoy nos han dado los resultados de los exámenes parciales, y no estoy nada contenta. Más mínimo. Junto con los boletines de respuestas de cada asignatura, nos entregaron un boletín de notas. Con las puntuaciones medias de todo el curso, la puntuación normalizada de la escuela y nuestras clasificaciones personales. La mía había bajado. Tanto mi clasificación como mis promedios. Acabé sacando peores notas que en mi segundo año, y una oscura desesperación llenó mi visión. Estaba demasiado asustada para mirar siquiera a Asamura-kun, así que prácticamente salí corriendo del aula. ¿Por qué?, murmuré. Aunque no necesitaba preguntar, ya sabía la razón. No quiero admitirlo, pero ahora que las cosas han llegado a esto, no puedo seguir mirando hacia otro lado. Asamura-kun. Es la existencia misma del Homo sapiens Asamura Yuta. Específicamente, mi debilidad por estar completamente enredado con esa existencia. Y su existencia estaba afectando mi concentración mientras estudiaba. Sí, es seguro decir que mis días como hermanastra de Asamura Yuta fueron la raíz de todos los problemas. Vale, Saki, relájate. Hay que calmarse, que no cunda el pánico.
No puedo arruinar la vida que mi mamá y su pareja están construyendo ahora. No había manera que padres con un adolescente que se enfrentaba a exámenes de ingreso al año siguiente se mudarían juntos sin tener en cuenta el futuro de ese adolescente. Mi madre me había dicho que si parecía demasiado difícil podríamos vivir separados hasta que me graduara, e incluso esperaría hasta entonces para casarse. Yo había insistido tercamente en que esperaría y empezaría a vivir sola después de graduarme. Eso había reducido el obstáculo para que mi madre y mi padrastro se casaran. Quería que fuera feliz, no quería que pospusiera su matrimonio ni que renunciara a él, por mí. Había ido a casa de la familia Asamura plenamente consciente de los riesgos. Por eso le dije a Samura-kun en términos inequívocos que no esperaba nada de él, y no quería que él esperara nada de mí. Quería mantener mi distancia de él. Y sin embargo, ¿por qué no puedo controlar mis propios sentimientos y hacer que hagan lo que yo quiero? ¿Qué debo hacer? No quería volver a casa con estos sentimientos, así que entré en el primer restaurante de comida rápida que me llamó la atención. Puede que sea la primera vez que entro sola en un sitio así con el uniforme del colegio. Me senté, sosteniendo la única taza de café caliente que había pedido. Apoyando el codo en la mesa, di pequeños sorbos al líquido marrón mientras me perdía en mis pensamientos. Era hora de organizar y considerar la situación tal y como se presentaba en ese momento. La primera parte es fácil, mis notas habían bajado a pesar de estar a un paso de los exámenes de ingreso. Un juicio comenzó en mi mente. Demandante yo. Demandado yo. La tribuna del público, yo. Juez, también yo. La acusación, un descenso en el rendimiento académico. Primero, son los argumentos de la fiscalía para el demandante. La causa es Asamura Yuta. Debe ser borrado de la existencia. Protesto. Gritó el abogado del lado del acusado. La juez golpeó su mazo, silenciando la sala, y le dijo al fiscal que se explayara. Toda la sala, incluido el público, se quedó en silencio. La expresión de todos era seria. Por todos, me refería a todos los yo. El fiscal volvió a tomar la palabra. Está claro que la concentración de Ayases aquí en sus estudios ha disminuido. Nadie se opuso. Es un hecho indiscutible. La causa es Asamura Yuta. Su presencia parpadea en mi mente, haciendo que las palabras frente a mí bailen en el libro de texto, mi bolígrafo se detenga, y mi hipocampo se dedique a sabotaje, grito de un tirón. La niña de 7 años que estaba entre el público, que tenía curiosidad por saber qué significaba. Hipocampo, ladeó la cabeza, mi yo de 13 años, con los ojos llenos de angustia por el duro trato de mi padre biológico hacia mi madre, se encogió de hombros, y mi yo de 17 años me explicó, el hipocampo es una parte del cerebro que decide si recordar lo que has aprendido durante mucho tiempo o no. En resumen, el fiscal solo está usando palabras complicadas para decir que el acusado está holgazaneando en sus estudios. La gente importante tiende a usar palabras complicadas. Como nota al margen, tampoco hubo objeciones esa vez. Aparentemente, Ayases aquí está de acuerdo con todo hasta este punto. Como tal, el acusado carece de concentración en sus estudios, y la razón es clara. El acusado está más preocupado por la existencia de Asamura Yuta que por sus estudios. El fiscal miró a la defensa después de decir eso, y el abogado defensor le devolvió la mirada. El juez se volvió hacia la defensa. ¿Aceptan la declaración del fiscal? La aceptamos, respondió el abogado defensor. ¿Qué? Grité internamente. ¿Lo aceptan? Bueno, sí, supongo que me molesta. Se trata de la persona que me gusta. Pero, señoría. El abogado defensor comenzó su refutación. Muy bien. El acusado se dio cuenta de sus sentimientos románticos por Asamura Yuta cuando. Mis sentimientos románticos.
Volví a gritar internamente. Qué manera tan vergonzosa de decirlo. En la sala del tribunal de mi mente, una yo de la galería pública agitaba frenéticamente las manos delante de su cara, avergonzada. El juez volvió a golpear el mazo. Silencio, hallaces aquí, gritaron. ¿Por qué me regaño a mí misma? Continuaré. La acusada, hallaces aquí, se dio cuenta de sus sentimientos de amor, o mejor dicho, afecto, mucho antes de convertirse en estudiante de tercer año de secundaria. Si dirigir estos sentimientos hacia un estudiante varón fuera la causa, la bajada de notas se habría producido mucho antes. El argumento del abogado defensor era lógico. Este abogado defensor es inteligente. Aunque también soy yo. Allí, en la sala del tribunal de mi mente, me di cuenta. El declive en mis calificaciones comenzó cuando me convertí en estudiante de tercer año. ¿Y eso por qué? Protesto. Gritó el fiscal. No he mencionado la razón de mis sentimientos románticos. Gaspé. A pesar de que solo era ficción, esperaba las próximas palabras del fiscal con la respiración contenida. La causa de esta situación es clara. La situación empeoró cuando el acusado se convirtió en estudiante de tercer año de secundaria, lo que significa que hubo un cambio en el entorno del acusado. Ah, sí. Eso es verdad. La acusada, hallaces aquí, confirmó sus sentimientos mutuos con Asamura Yuta en la segunda mitad de su segundo año, y se considera que se hizo un acuerdo romántico en ese momento. Mi sentimiento. Antes de que pudiera terminar la palabra, la jueza golpeó su mazo. Está bien, me callaré. Además, se abrazaron en el puente colgante en Palawan Beach, se dieron besos e incluso se quedaron dormidos juntos en la cama. Entonces, le pregunto a la acusada. Una bala perdida voló en mi dirección. ¿Cómo te sentiste el día después de quedarse dormidos juntos? Rebusqué en mis recuerdos. El día después de quedarme dormida con Asamura-kun. Sí, por primera vez en mi vida, dormí durante la clase. Fui descuidada. Definitivamente mi rendimiento académico sufrió. No, no estoy hablando de tus estudios, ¿cómo te sentiste? Oh, cierto. Recuerdo haberme sentido melancólica todo el día. Cometí errores incluso en el trabajo. Cuando llegué a casa, me quedé dormida con los auriculares puestos. No pude evitarlo. Estaba tan cansada que simplemente me quedé dormida. La acusada, hallaces aquí, parece estar tratando conscientemente de olvidar, pero sufría de una privación significativa del sueño en ese momento. Gaspé. Esto se debía a que, desde que se convirtió en estudiante de tercer año, no pudo concentrarse, sus estudios para los exámenes no progresaron y siguió pasando cada vez más tiempo estudiando. Se quedaba despierta hasta tarde estudiando en su escritorio, pero aún así no podía terminar. Ah. No habría sido sorprendente si se hubiera quedado dormida durante la clase en cualquier momento antes de eso. Sin embargo, no lo hizo hasta ese día en particular. Entonces, ¿qué tuvo de especial ese día? Oh no, esto es malo. Estaba empezando a llegar a una conclusión que no quiero aceptar, y no quiero escucharla. No lo digas, 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 no lo digas. La acusada encontró paz mental abrazando a Asamura Yuta la noche anterior. Ah. Bueno, para decirlo simplemente, te sentiste aliviada y tomaste un respiro, y luego bajaste la guardia. Con una mueca, el fiscal me señaló desde el asiento del acusado. No señales a la gente. Quiero morder ese dedo extendido. Acorralada, miré con furia al fiscal. Con ese pensamiento en mi cabeza. Espera un momento. Yo también soy el fiscal.
El abogado defensor se encogió de hombros. Ah, sí. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se atreven? Bajaste la guardia, ¿verdad? Estabas aliviada, y luego toda la fatiga que habías estado reteniendo salió de golpe. Por eso te sentías melancólica. Espera un segundo. ¿Por qué tanto la fiscalía como la defensa me están dejando en ridículo? La jueza ajustó sus anteojos. Entonces, ¿qué conclusión estamos sacando? El fiscal y el abogado defensor comienzan a hablar al mismo tiempo. En el tribunal de mi mente, escuché las mismas palabras exactas de ambos lados. La conclusión es obvia. Para la acusada, Yuta Samura es como la manta de la INAS, superíndice 1 solo cuando está envuelta. En ella puede dormir en paz, y sin ella, se vuelve ansiosa y no puede dormir. La acusada ha estado en la misma clase que Yuta Samura desde que se convirtió en estudiante de tercer año, y se podría decir que su distancia se ha acortado. Sin embargo, su interacción ha disminuido en comparación con su segundo año. En el estado actual de falta de su manta de seguridad, a Samura Yuta, su privación del sueño está causando una falta normal de concentración en sus estudios. La acusada está sufriendo de un grave caso de deficiencia de Yuta Samura. Una deficiencia de Asamura Yuta. Cuando el fiscal y el abogado defensor terminaron sus declaraciones, la Saki de 7 años, la Saki de 13 años y la Saki de 17 años justo antes de conocerlo tuvieron sus propias reacciones. La Saki de 7 años exclamó, ¡wow! La Saki de 13 años estaba sorprendida, diciendo, no puedo creerlo. Y la Saki de 17 años justo antes de conocerlo asintió profundamente, comentando, ya veo. No hubo objeciones. Las expresiones de todas mostraban que estaban convencidas. En serio. Pero, si realmente fuera cierto, ¿qué haría? ¿Es mi falta de concentración realmente debido a una grave falta de Asamura Yuta? Para ser más directa, significa eso que necesito más abrazos, besos y noches pasadas durmiendo juntos. Si tengo suficiente de eso, ¿volveré a ser como en segundo año? Pero, las siguientes palabras que pronunció el fiscal fueron un shock. Recomiendo quitarle la manta de seguridad de la INAS a Sasaki y romper con Asamura Yuta. ¿Cómo llegamos a eso? Ah. Instintivamente, cubrí mi boca con ambas manos, no estoy gritando realmente en la vida real ahora mismo, ¿verdad? Al abrir los ojos, miré cautelosamente alrededor del restaurante. Un alivio me invadió. Nadie me estaba mirando, parecía que solo gritaba en mi mente, con el corazón latiendo fuertemente, bebí el café que me quedaba. Estoy aterrorizada por la aterradora conclusión que surgió en mi mente. Realmente estaba considerando qué pasaría si Asamura-kun se fuera. Beep. Un mensaje de notificación me sorprendió. Cuando revisé mi teléfono, tenía un mensaje de Line de Maaya. Hola Saki, ¿qué tal? Por cierto, siempre estoy aquí si necesitas hablar, ya sabes, woof. Bof. Oh, Maaya. El mensaje iba acompañado de un sello de cachorro riendo. Sentí un momento de consuelo. ¿Cómo lo sabía? Su timín era demasiado perfecto. Sentí un fuerte impulso de pedirle consejo. Maaya es la única conocida mía con la que me siento cómoda hablando. Pero ella también está preparándose para los exámenes de ingreso, así que no quiero molestarla. ¿Qué debo hacer? Si de alguna manera no resuelvo mi problema con Asamura-kun, no hay forma de que pueda presentarme al examen de ingreso a la Universidad de Mujeres Tsukinomiya. No hay alguien que pueda escuchar mis preocupaciones y darme consejos sin causarme dolor emocional. Personas convenientemente serviciales como esa no existen. A diferencia de las historias, no hay hadas madrinas que aparezcan ante ti, agitando su varita mágica cuando más las necesitas.
De repente, la cara de una cierta persona se me vino a la mente. Rebusqué en mi bolso, preguntándome si aún lo tenía. Al fondo, encontré un papel doblado, con una dirección de correo electrónico simple escrita en él. Sí, todavía lo tengo. Recuerdo que me lo entregaron en el día de campus abierto de la Universidad de Mujeres. Tsukinomiya. La profesora Kudou me había dicho, si tienes algún problema, por favor contáctame. Reuniendo valor, envié un correo electrónico. Luego, cuando me estaba levantando de mi silla para irme a casa, mi teléfono sonó. Era el sonido de notificación de correo electrónico. Cuando revisé, era un correo electrónico de la profesora Kudou. Casi no podía creer lo que veían mis ojos. Ni siquiera han pasado 5 minutos. Me senté de nuevo y abrí el correo electrónico. Estaré esperando en la habitación donde estuvimos la última vez. Espera, ¿qué? Me está diciendo que vaya, ahora mismo. Mientras me sostenía la cabeza entre las manos, mi teléfono volvió a sonar. Si quieres, puedes traer a ese chico a Samura contigo. No me importa. No puede ser. Revisé rápidamente el correo electrónico que había enviado. Pero no importaba cuántas veces lo leyera, no había ni una sola mención del nombre de Asamura-kun aparte del hecho de que quería hablar sobre algo. ¿Cómo lo supo? Coloqué la taza de café vacía en la bandeja y finalmente me levanté de mi asiento. Asterisco, asterisco, asterisco. Bajé del tren y pasé por el torniquete. Un viento húmedo se aferraba a mi cuerpo. Todavía era demasiado pronto para la temporada de lluvias, pero nubes pesadas y opresivas amenazaban con soltar gotas plateadas en cualquier momento. Esperaba que no lloviera. Antes de llegar allí, mientras miraba hacia el cielo gris, mis ojos fueron arrastrados hacia abajo, como si sucumbieran al peso opresivo de las nubes que se cernían. Lo único en lo que podía confiar para sentirme estable era el asfalto sólido bajo mis pies. Mantuve la mirada baja y moví mis pies apresuradamente. Finalmente llegué a la entrada de la universidad, donde solo había estado una vez antes. Pero hoy era un día laborable normal. A diferencia del día de puertas abiertas, no estaba en modo de bienvenida para los visitantes. No había señales y nadie más llevaba uniforme escolar como yo, desde la puerta de ladrillo rojo, las baldosas táctiles se extendían hacia la parte trasera del campus. Un guardia de seguridad se encontraba a corta distancia, observando a todos los que entraban al campus. ¿Realmente está bien que entre? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, otro correo electrónico de la profesora Kudou. Decía que mostrará el correo electrónico al guardia de seguridad si me preguntaban. Instintivamente, miré a mi alrededor nerviosamente. ¿Me están vigilando? No hay ninguna razón para pensar eso, pero la profesora Kudou estaba leyendo todos mis movimientos tan bien que me recorrió un escalofrío por la espalda. Reuní mi valor y estaba a punto de dar un paso adelante, y me detuve. Un grupo de estudiantes universitarios pasó por la puerta. Rápidamente me moví hacia un lado para evitar chocar con ellos. El grupo se despidió y se dispersó en diferentes direcciones. Respiré, aliviada. Oye, tú. ¿Tienes algo que hacer aquí? Me sobresalté tanto que pensé que mi corazón podría saltar de mi boca. Me di la vuelta para ver dos caras familiares, un par de universitarias del grupo que había visto antes. Una era notablemente alta, mientras que la otra mujer era bajita y se parecía un poco a un animalito. Ambas me miraban fijamente. Bueno. Ese uniforme, me parece que lo he visto antes, dijo la mujer alta con voz un poco ronca. Es de Suisei, señaló la mujer petite a su lado. No estábamos hablando de plumas. No. No seas tonta, Sisu-chan. No estábamos hablando de plumas a base de aceite y a base de agua. Mira, es de la escuela secundaria Suisei,
es una escuela al otro lado de Tokio, donde van los niños muy inteligentes. Mientras decía, por allí, señalaba hacia la estación, pero la escuela secundaria Suisei estaba en la dirección opuesta. Formaban una pareja extraña. La mujer bajita daba una sensación delicada y frágil, y la otra mujer, probablemente de unos 170 cm de altura, sobresalía. La mujer alta sintió entendiendo las palabras de la mujer petite. Así que, ¿tienes algún asunto en nuestra escuela? No creo que tengamos otro día de campus abierto este año. No, no es eso. Bueno, fui llamada aquí por la profesora Kudou. Cuando las palabras vacilantes salieron de mi boca, ambas cambiaron dramáticamente sus expresiones. Ah. Pobre cosita. Entendido. De acuerdo, te mostraremos el camino. Oh, está bien. Sé dónde está. Qué pena, ya has sido atrapada. Sisu-chan, no lo digas así. Ambas iban y venían mientras me rodeaban por ambos lados. ¿Qué? Espera un momento. De todos modos, no te preocupes. Será más fácil si vamos juntas. Sí, sí. No te preocupes, está bien, está bien. Tenemos que guiar adecuadamente a la conejilla de indias de la profesora Kudou, digo, nuestra invitada, ¿verdad? MMMHMM. Espera, me llamaron conejilla de indias. Espera, por favor no me agarren los brazos tan fuerte. Me agarraron los brazos firmemente desde ambos lados y me llevaron al campus. La habitación de la profesora Kudou era igual que el lugar que visité la última vez. La extraña pareja me llevó a la puerta, se despidió y se fue. Mientras me arrastraban, me dijeron que ambas eran estudiantes de la profesora Kudou. A pesar de todo el alboroto, pude llegar hasta aquí sin ser detenida e interrogada gracias a ellas. Así que estoy agradecida. Además, ambas estaban a punto de salir por la puerta cuando se detuvieron a ayudarme. Aún así, dijeron muchas cosas que me pusieron ansiosa. Cosas como, si pasa algo, huye inmediatamente o asegúrate de tener una ruta de escape y no dejes que la profesora Kudou se interponga entre tú y la puerta. La profesora Kudou es secretamente una asesina o algo así. De pie frente a la puerta, tomé varias respiraciones profundas. He llegado hasta aquí. No. Puedo retroceder ahora. Toc, toc, toc. No hubo respuesta. Pum. Intenté girar el pomo de la puerta suavemente. Estaba abierta. Quizás se apartó por un minuto. Miré un poco hacia adentro para echar un vistazo. ¿Hay alguien aquí? Todavía no hubo respuesta, y no pude ver a nadie a través del hueco por el que estaba mirando. Espera. Esa es la pierna de alguien que veo al otro lado del sofá, entre las patas del escritorio y la silla. Estaban descalzos. Estaban tumbados en el suelo cerca de la ventana, y pude ver el borde de un abrigo blanco. ¿Alguien se desmayó? Abrí apresuradamente la puerta y entré. Corrí hacia el escritorio y miré su rostro, la profesora Kudou. ¿Estás bien? Estaba acostada de lado durmiendo. Abrió los ojos y dejó escapar un gran bostezo. Espera, un bostezo. Bueno. Saki-kun. Perdiste un tren, ¿verdad? La profesora Kudou se levantó lentamente y sacó su mano derecha del bolsillo, sostenía un teléfono inteligente, colocó el teléfono en la mesa, sacudió casualmente su bata de laboratorio y estiró los brazos hacia el techo. ¿Estaba durmiendo? ¿Quieres que diga, buenos días? De acuerdo, buenos días. Así que realmente estaba durmiendo. Esta persona era sorprendentemente traviesa. Sí, buenos días.
Bueno, siéntate. Hizo un gesto para que me sentara en el sofá. Recordé haberme sentado en ese mismo sofá cuando vine al día de puertas abiertas. Hagamos café. Me despertará. Estoy bien, gracias. Acabo de tomar algo. Entonces, ¿qué tal te como la última vez? No, en realidad, tengo algo mejor. Yokuro superíndice 2. Mientras decía eso, abrió un armario alto que parecía ser para guardar suministros de limpieza. Estaba lleno de documentos, pero un estante contenía utensilios para el té y hojas de té en lugar de eso. Quedé despreocupada. Yokuro es caro, ¿verdad? Viene en bolsitas de té. ¿Así que es barato? Es un poco caro en cuanto a bolsitas de té se refiere. ¿Alguna vez has probado el yokuro? Sí, pero parece un desperdicio poner hojas de té de tan alta calidad en una bolsita de té. Si lo miras desde la perspectiva de obtener la experiencia completa de beber té de lujo, supongo que podría llamarlo un desperdicio. Pero los ingredientes no son diferentes, y es conveniente, así que lo uso. Mientras hablaba, la profesora Kudou se movía ocupada por la habitación. Hervía agua en una tetera eléctrica, calentaba una taza de té, y preparaba el yokuro usando una bolsita de té. Colocó ambas tazas en la mesa de vidrio entre los sofás frente a los cuales nos sentamos y rebuscó en el armario de nuevo para sacar algo más. Parecía ser una bolsa de snacks, la abrió y esparció el contenido sobre la mesa. Eran papas fritas saladas. Para acompañar el té. Ah, sí. Muchas gracias. De repente, noté algo y miré fijamente los pies de la profesora Kudou mientras estaba sentada cruzada frente a mí. ¿Por qué está descalza? Porque tenía calor, me miró como si fuera lo más obvio del mundo. Así que, ¿estabas durmiendo ahí abajo porque tenías calor? No, esa es otra razón. Solo lo hice por curiosidad. ¿Curiosidad? Sí, ya sabes, cuando las parejas duermen juntas, generalmente se enfrentan, ¿verdad? ¿En serio? ¿Cómo si no podrían besarse? ¿Besar? ¿Por qué de repente está hablando de eso? Eso significa que una persona tiene su lado izquierdo hacia abajo, y la otra tiene su lado derecho hacia abajo. De repente, me dio curiosidad si eso podría estar relacionado con la esperanza de vida y las tendencias de salud de hombres y mujeres. Me pregunté qué quería decir. Al notar mi expresión de desconcierto, la profesora Kudou comenzó a explicar en un tono renuente. Según ella, la posición en la que duermes puede tener un impacto significativo en tu salud. Dormir con el lado izquierdo, donde está tu corazón, puede comprimir naturalmente tu corazón y ponerle tensión. Por otro lado, dormir del lado derecho puede comprimir tu estómago y causar problemas digestivos. Eso es realmente cierto. ¿Está bromeando? Pero dicen que nos revolvemos durante la noche, ¿verdad? Así es. Si estás durmiendo solo en una cama o futón grande, así es como es. Pero, ¿qué pasa si una pareja duerme en la misma cama? Bueno, se chocarían. ¿Verdad? Supongo. Veamos, entonces la posibilidad de darse la vuelta está limitada en un caso como ese. ¿Lo entiendes? Podría haber una diferencia en el impacto en el cuerpo entre dormir en un entorno restringido y poder darse la vuelta libremente cuando estás durmiendo solo. Entiendo lo que está diciendo, pero toma por ejemplo a una pareja casada durmiendo en el mismo futón o cama. Por ejemplo, si tomamos una muestra grande de parejas que duermen en la misma cama o futón, podríamos descubrir que hay una tendencia para que una persona duerma en un lado particular en lugar de ser completamente aleatorio. ¿Hay alguna estadística que muestre que los hombres tienen más probabilidades de dormir en un lado de la cama que en el otro? Considerando la probabilidad de que sea 50/50, podría haber una diferencia en la capacidad de darse la vuelta libremente en la cama,
pero supuse que no debería tener ninguna correlación con el género. Siento que los hombres a menudo duermen en su lado izquierdo en la cama. ¿Cuál es tu base para eso? Claro. Cuando están cara a cara, dormir así significaría que su mano derecha dominante estaba libre. ¿No crees que eso es importante para los hombres? Me pregunto si eso es cierto. Después de reflexionar al respecto por un tiempo, recordé que cuando me quedé dormida con Asamora-kun todavía estaba en sus brazos cuando me desperté. Eso significaba que ninguno de nosotros podía darse la vuelta en ese momento. ¿En qué lado estaba durmiendo? No, ¿en qué estoy pensando? Fin de esta parte. Gracias por escuchar en Audionovelas 83. Nos vemos hasta la próxima. Si lo escuchas en otro lado fue robado.